Ya. Ahora sí comenzó a grabar la clase. Entonces, como les comentaba, ¿cierto? La asignatura planilla de cálculo, estamos ya en el periodo 4, la última asignatura que ustedes van a tener, ¿cierto? Para que ya se les acabe el semestre. Y por lo tanto, vamos a tener 4 semanas de clases online, cuyas clases van a ser los días, yo no sé si esto ya lo tienen ahí estipulado, lo vieron en el aula virtual, pero las clases están diseñadas de tal manera que ustedes logren obtener los contenidos, logren obtener, ¿cierto?, los conocimientos adecuados, pero tampoco se trata de cansarlos con una cantidad más o menos importante o muy, ¿cierto?, muy mucha, digamos, de materia y de clase. Por lo tanto, las clases están para el horario vespertino de planilla de cálculo, lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. ¿Ok? En el aula virtual, por lo menos el módulo 1 y 2, ¿cierto?, que corresponde a la primera semana, ya tenemos las clases, falta subirle los links, digamos, pero ya por lo menos están ahí estipuladas que las clases van a ser lunes, miércoles y viernes. ¿Ok? Eso va a ser las clases de las 4 semanas. Ahora, otro detalle importante es que, a diferencia de las clases anteriores, de los módulos anteriores, este mes lo queremos hacer un poquitito más espaciado, un poquitito más relajado para ustedes, y por lo tanto las clases se van a considerar en forma semanal de lunes a sábado, ¿ok? El día domingo no lo vamos a considerar porque el día domingo se entiende, ya sea clases presenciales, que lo normal que uno realice, uno nunca tuvo clases los días domingos, ¿cierto? Los domingos generalmente son para descanso de los alumnos y nosotros eso es lo que queremos hacer. Por lo tanto, las actividades que nosotros vamos a realizar durante la semana las vamos a ir acotando en el sentido de no hacerlas muy extensivas, ¿cierto? No hacerlas muy largas para que ustedes tengan el tiempo prudente de descanso y puedan considerar también el tiempo prudente para estudiar y para realizar las actividades que nosotros les vamos a incorporar semana a semana. Es por eso que ustedes, ¿cierto?, si ustedes vieron el aula virtual, está compuesta por el módulo 1 y módulo 2, definiéndose, ¿cierto?, la primera semana, y el módulo 1 y módulo 2 habla de un tema particular que se llama el diagrama de flujo. A partir del módulo 3 hasta el módulo 8, que son los temas de la materia que correspondería a las semanas 2, 3 y 4 de esta asignatura, abarcamos el tema de Excel. Entonces ahí tendríamos las 4 semanas con sus respectivas evaluaciones. ¿Ok? Ahora, cada semana, yo me imagino que ustedes lo chequearon, ¿cierto? Cada semana tiene su evaluación con su porcentaje correspondiente y también tiene actividades que son formativas, ¿cierto? Que de alguna manera a ustedes les ayudan como para ir preparándose para la evaluación y poder tener los conocimientos adecuados ya mucho más preparados, de tal manera ustedes hacer frente, ¿cierto?, a su actividad de esta semana, que vendría a ser un foro y vendría a ser también la evaluación. Ok, en esta primera clase la verdad que lo que yo quiero, ¿cierto?, hacer es simplemente, bueno, primero hablar de la planilla de cálculo, cómo, ¿cierto?, vamos a distribuir las semanas para que completemos el mes, los conocimientos, los contactos que vamos a adquirir, y por otro lado, cuáles son los instrumentos que se requieren y que son necesarios para la realización de este curso. ¿Ok? No nos olvidemos que la primera semana, la que estamos hoy en día, ¿cierto?, la que ya comenzamos por esta primera clase, habla de diagrama de flujo y de la tercera a la octava habla de Excel. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, primero necesitamos en lo posible un programa que me permita realizar diagramas de flujo en una forma profesional y segundo, necesito tener obviamente el programa Excel que todos tenemos en nuestro sistema operativo de los computadores, de los PC que están en el hogar. Por lo tanto, no son instrumentos que son
¿cierto?, muy complejos, sino que están a nuestras manos. La idea es aprovechar el máximo la tecnología, aprovechar el máximo un poquitito, ¿cierto?, lo que nos permiten los sistemas operativos y sacarle un provecho a esas herramientas que nos permiten realizar una vida profesional mucho más preparada, ¿ok? Entonces, en consideración a eso, y con consideración también al tiempo, porque es impresionante como cuando uno comienza a hablar, cómo pasan los minutos, cómo pasan las horas, vamos a comenzar. Lo primero, ¿cierto?, es darle la bienvenida, obviamente, a este curso, que sea un curso bastante entretenido, porque la verdad es que los conocimientos en Excel son importantes porque me van a servir para toda mi vida profesional, ¿cierto? Porque es una herramienta que se utiliza mucho, sobre todo en las empresas. Sobre todo, ¿cierto?, uno como alumno, cuando necesita sacar datos estadísticos, datos matemáticos, hacer algún cuadro, hacer alguna representación, Excel me ayuda y es una muy buena herramienta para eso. Por lo tanto, esa es la idea, ese es el objetivo, ese es el propósito de este curso, que, ¿cierto?, se aprenda a utilizar de una manera un poquitito más acabado lo que es esta herramienta, ¿cierto? Porque generalmente la utilizamos muy poco porque le sacamos poco provecho. Entonces, en vista de eso, aquí está esta asignatura planilla de cálculo, ¿ok? Entonces, primero la bienvenida, segundo la presentación de cómo va a ser durante todo el mes lo que nosotros vamos a realizar. O sea, en realidad esta primera clase es como una clase preparativa, ¿cierto?, de presentación, que no va a ser así como tanto de materia, porque la idea es simplemente de a poquitito ingresarlos al mundo que nosotros vamos a comenzar a revisar, que es el famoso, ¿cierto?, Excel. Ok, entonces ahora lo que yo voy a hacer para que ustedes también se vayan acostumbrando, bueno, la mayoría, todos los docentes hacemos lo mismo. Primero hacemos una presentación que es, ¿cierto?, en términos teóricos, hablamos un poquitito y después nos vamos simplemente a nuestro computador a ver los PPT, a ver alguna cierta situación, alguna pantalla en blanco, como para pasar información y después utilizar la herramienta que en este caso serían los programas de diagrama de flujo, y cuando corresponda el Excel vamos a utilizar Excel, ¿ok? Entonces ahora, chicos y chicas, yo me voy a ir, me voy a salir de la sala, me voy a ir, ¿cierto?, a mi computador. Cuando uno hace esa actividad, obviamente yo no puedo ver si que alguien escribe algo en el chat. Entonces, ahí, ¿cierto?, si alguien quiere hacer algún comentario, lo tiene que hacer por el micrófono para yo poder escuchar. A medida que vayan ingresando a la sala no hay problema porque yo puedo chequear eso, puedo ver eso y lo voy aceptando para que ingresen a la sala de clase, ¿ok? Entonces ahora yo me voy a ir a compartir mi pantalla y obviamente se te cambió un poquitito la situación porque estamos viendo ahora este tema de Zoom. Y lo primero que les quiero preguntar a cualquiera de los que me esté escuchando, o ¿cierto?, alumno o alumna, me digan si ven el PPT que dice planilla de cálculo, que yo acabo de poner ahí en pantalla, por favor. Sí, profe. Vale. Muchas gracias, porque eso es importante para no aparecer ahí yo hablando solo en el computador y que nadie me esté escuchando, porque a veces me ha pasado. Entonces, como le estaba comentando, esta primera clase es de bienvenida, ¿cierto? Sí, echémoslo para adelante, ya estamos terminando, estamos en el último mes, en el último cuarto periodo, se acaba el semestre, y vamos a seguir avanzando en nuestra carrera. Ok, entonces, decirles, ¿cierto?, que, bueno, mi nombre es Luis Quiñones, yo soy docente de ENAC ya hace bastantes años, realizo muchas asignaturas, sobre todo en el área de administración, ¿cierto?, la carrera de administración, que es la que ustedes están estudiando, así que por lo tanto, lo más probable es que nos vamos a ver en varias instancias más adelante. Ahora, ¿cuál es el tema de este asunto que se llama planilla de cálculo, ¿cierto?, la asignatura que nosotros ahora vamos a comenzar a estudiar, a entretenernos y a conocer? Bien, acá se pretende que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas en el uso de una herramienta que se llama, ¿cierto?, planilla de cálculo, que en otras palabras es el Excel, que le permitan organizar y proporcionar información de la empresa. Entonces, no nos olvidemos que generalmente uno tiene una cantidad importante de datos, que son números, ¿cierto? Los números son datos. Por ejemplo,
Si vemos el clima, ¿cierto? Lo que llovió ayer, lo que llovió la semana pasada, el mes pasado y lo que llovió durante todo el año pasado. Pero esos datos pueden ser absolutamente aislados, ¿cierto? Yo los tengo aquí, sí, en marzo llovió tanto, en junio tanto, y durante todo el año pasado, en marzo y en junio llovió tanto. Por lo tanto, son datos. Ahora, lo que a mí me interesa es que esos datos se agrupen de tal manera que se me transformen en información. Entonces, por ejemplo, si yo tengo organizado y tengo guardada la información de que durante todos los meses de junio, ¿cierto? De los últimos 10 años, ha llovido, por ejemplo, 30 milímetros, y este año, ¿cierto? Que recién pasó, llovió 40, entonces yo ese dato se me transforma en información y puedo decir que este año fue mucho más lluvioso o llovió más proporcionalmente que los últimos 10 años. O todo lo contrario, ¿cierto? Que ya estamos en una sequía, que no llovió nada. Entonces, esos datos aislados se me transforman en información. Y por eso es bueno tenerlos resguardados, ¿cierto? Tenerlos en algún instrumento que me permita, dado un tiempo cualquiera, sacar esos datos y transformarlos en información. Y con la información, no nos olvidemos, ¿cierto? Como buenos administradores que ustedes van a hacer a futuro, tienen que tomar decisiones. Y uno toma la mejor decisión cuando está bien informado, porque si yo tengo datos aislados, lo más probable que va a ser un error mi decisión, ¿cierto? Y por lo tanto el proceso de la toma de decisiones va a ser incorrecto y me va a llegar a un resultado que no es el que se espera, simplemente porque yo tengo mala información o simplemente no tengo información, ¿ok? Entonces, como dice ahí, una planilla de cálculo que le permitan organizar y proporcionar, ¿qué cosa? Información para el proceso de la toma de decisión, ¿ok? Entonces, lo que parece, de repente, datos que no tienen mayor significancia, datos que están almacenados hace 15, 20 años y que nadie lo ha tomado en cuenta. Bueno, cuando yo quiero tomar una decisión importante con respecto a ese tema, sí, sí me va a servir, porque yo voy a poder tomar una decisión mucho más concreta, mucho más correcta, en base, ¿cierto?, a la información que me están llegando los datos. Entonces, para lograr ello, ¿cierto?, y obtener esta información y esta utilización de funciones en forma correcta, es que yo siempre requiero de instrumentos. Y los instrumentos son aquellos que me permiten realizar una actividad, ¿cierto?, una profesión, algún aspecto técnico de la mejor manera posible. Si yo soy un gaffiter, lo más probable es que tenga herramientas relacionadas con la cafetería y voy a poder realizar bien mi actividad cuando yo vaya a una casa a reparar algo de cafetería. Si yo soy un arquitecto, o un constructor civil o un constructor, lo más probable es que ande trayendo, ¿cierto?, herramientas que me digan para qué me sirven esas actividades. Y si yo soy un minero, voy a tener herramientas relacionadas con la minería. Bueno, acá, en el caso nuestro, como administradores, necesitamos herramientas que me permitan, de alguna manera bastante precisa, organizar y proporcionar información. Y para eso, afortunadamente, existen herramientas que son absolutamente gratis en el sistema, ¿cierto?, en el mercado, porque cuando uno compra su computador, su PC, ya viene con un sistema operativo que lo más probable que sea el Windows, que sea Excel, y por lo tanto, ¿cierto?, ya lo tengo como instrumento. Ahora en la red, ¿cierto?, en Internet, existe también muchos programas que me podrían servir para, por ejemplo, realizar diagramas flujos. Por lo tanto, tampoco hay cierta complejidad con respecto al sistema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para obtener información y organizarla de tal manera que, ¿cierto?, yo la tenga ahí presente de una manera muy sencilla? Primero son los diagramas de flujos como representación gráfica. El diagrama flujo, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿cierto?, es algo que me permite a mí realizar o chequear una actividad en forma lógica, de los pasos o secuencias lógicas que se deben realizar para llevar a cabo una información, ¿cierto?, para llevar a cabo una actividad. Y también tenemos ya una herramienta de muy uso masivo, que es, ¿cierto?, la planilla de cálculo Excel, y por lo tanto vamos a reconocer los aspectos básicos, ¿cierto? Obviamente cuando uno abra Excel con lo que me encuentro, la pantalla, cuáles son los símbolos, cuál es la nomenclatura, ¿cierto?, cuáles son los contenidos que yo debiera conocer para ir avanzando y en el conocimiento de Excel. Después, utilizar las diferentes funciones de Excel para resolver situaciones, ¿cierto? Porque obviamente que si yo tengo
una cantidad de datos almacenados, guardados en un archivo que se puede llamar, por ejemplo, supongamos que en ENAC, ¿cierto? Los matriculados, alumnos matriculados en administración de empresas o en todo ENAC durante los últimos años, y lo tengo ahí archivado, la idea es sacarle provecho, ¿cierto? Sacar de esos datos, sacar información de tal manera de saber en cuál me tengo que preocupar, porque a lo mejor se van disminuyendo las matrículas o van aumentando las matrículas, por lo tanto, ¿cierto? Tengo que preocuparme más y así tomar decisiones con respecto a ese tema. Después generar tablas dinámicas, es decir, cuando yo tengo una serie de datos, cuando yo tengo información acumulada de cualquier índole, ya sea numérico, ¿cierto? O alfanumérico, la idea siempre, por lo general, es realizar una investigación y después de esa investigación hacer una presentación a quien corresponda, ¿no es cierto? Ya sea a mi jefe, a los dueños de la empresa, o a mis colegas, si yo estoy en una profesión que me permite trabajar con otros colegas. Y para ello, bueno, tengo que hacer presentaciones entretenidas, un poquito más dinámicas, ¿cierto? Pero ahí está la generación, por ejemplo, de tablas dinámicas. Y también generar gráficos, ¿cierto? Que son lo que generalmente uno termina una presentación con un gráfico que es mucho más fácil de visualizar que uno hable y finalmente, ¿cierto? La persona no le queda claro. En cambio, si yo le muestro un gráfico que la línea va para abajo y, por ejemplo, estamos hablando de la venta, que yo le hablé no sé cuánto y no entendió nada, cuando vio el último gráfico se dio cuenta que las ventas están para abajo y estamos mal, ¿cierto? Si van para arriba, significa que está todo bien, o el gráfico, ¿no es cierto? Si depende del tipo de gráfico que yo realice, le va a dejar una visión mucho más perfecta de lo que yo le quise transmitir en cuanto a solamente presentarle, ¿cierto? Letra y hablar y hablar y hablar. Bueno, eso es lo que yo no quiero hacer hoy día, así que tampoco no quiero hablar mucho. Pero en definitiva, eso es lo que vamos a ver. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a realizar un diagrama de flujo como representación gráfica de los pasos lógicos de una actividad y el uso, por ejemplo, cómo guardar información, cómo podemos guardar la información, cómo podemos hacer una venta, cómo podemos hacer, no sé, la elaboración de pan, lo que nosotros queramos, en cualquier actividad vamos a realizar un diagrama de flujo. Y después nosotros lo vamos a entretener con Excel, que es la herramienta, planilla de cálculo, que es muy utilizada y que es conocida por todos nosotros afortunadamente, pero la idea es sacarle un poquito más de provecho. Entonces, hoy en día ya estamos en la primera semana, módulo 1 y 2, y lo que vamos a comenzar, y que es la materia que a ustedes ya se les subió, ¿cierto? En el aula virtual, reconocer lo que son los diagramas de flujos. Y por lo tanto, ¿qué vamos a ver? ¿Cierto? Esta semana, este PPT ya está subido, yo simplemente le estoy haciendo un recordatorio para que ustedes sepan de qué vamos a hablar. Reconocer los elementos básicos para la creación de un diagrama flujo. Primero, obviamente, vamos a definir qué es lo que es diagrama flujo, para qué me sirve el diagrama flujo, y una vez que yo tenga los conceptos, ¿cierto? Vamos a reconocer los elementos básicos que me permiten realizar un diagrama flujo. Y por lo tanto, ¿en qué nos vamos a entretener esta semana? En el diagrama de flujo. ¿Ok? Y para la confección del diagrama flujo, afortunadamente para nosotros, ¿cierto? Existen ya, como les decía, herramientas, programas, software que están en el sistema, que son gratis, y que inclusive el mismo Excel trae una sección para el diagrama flujo. Y no es complejo, por lo tanto, ¿cierto? Vamos a saber utilizar el diagrama flujo tanto en Excel como en algún programa que es de uso masivo a nivel industrial, ¿cierto? En la empresa, y por lo tanto es importante que ustedes tengan una herramienta así como adicional y que puedan saber usar. Obviamente también yo quiero ser honesto con ustedes, ¿cierto? Y dejarlo bien claro, que se requiere bajar el programa. Y entonces algunos de ustedes, por algún motivo, ¿cierto? Ya sabemos que así ha pasado, y por lo tanto, hasta a mí me pasó el semestre, el periodo anterior, que me quedé 2 días sin internet y por lo tanto no puedo hacer clases. Así que a todos nos puede pasar algo, ¿cierto? Que está fuera de nuestro control en este tema de las clases online. Pero sí es importante, ¿cierto? En lo posible, que todos aquellos que puedan bajar el programa Visage, que después yo más adelante le voy a poner le voy a mandar un correo donde les voy a dejar en claro cómo lo pueden bajar, para que utilicen ese programa y puedan realizar un diagrama flujo. Ahora, aquellos que se les complique porque es muy lento su computador o simplemente no tienen mucho acceso, ¿cierto? Eso puede ser verdad, lo pueden realizar a través del Access, ¿ok? Por lo tanto, en esa parte no vamos a ser muy complicados, sobre todo en el tema de la evaluación. Bien, entonces, cuando ya tenemos una herramienta, entendemos qué es esa herramienta, debemos utilizarla. Y para utilizarla tenemos que saber cuáles son los pasos lógicos, ¿cierto? Los instrumentos o la simbología que se necesita para utilizar esa herramienta. En este caso,
el diagrama de flujo, como son sucesos que van a ir ocurriendo periodo a periodo o en forma lógica, ¿cierto? Secuencial, necesitamos de una simbología. Y la simbología básica y típica es la que nosotros vamos a usar. No vamos a utilizar una simbología demasiado, ¿cierto?, complicada, muy extensa, con algo demasiado complejo como extraordinariamente profesional, sino que son herramientas que vamos a utilizar a nivel de usuario, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a saber cuáles son las simbologías básicas, como qué es lo que representa un óvalo, un rectángulo, un círculo, o sea, cosas sencillas, pero que obviamente igual me van a permitir realizar una actividad y por lo tanto yo también voy a poder utilizar esa herramienta, ¿ok? Y vamos a terminar, ¿cierto?, en estos módulos, que esta semana, la elaboración y desarrollo de diagrama flujo, como les decía yo, en el programa Visage, ¿cierto?, que es un programa de diagrama flujo gratis en la internet, que uno lo baja rápidamente, no se demora ni 5 minutos, y ya tengo la disposición de ese programa en mi computador y puedo realizar todos los diagramas de flujo que quiero, inclusive más, como les comentaba, ahora sí después, ¿cierto?, les gusta el tema, como tienen ese programa ya en su computador, pueden trabajar en forma profesional y les va a servir para su vida futura, ¿ok? Pero nosotros, como les digo, lo vamos a ver en base a un usuario nivel básico, pero por lo menos sí interesante para ustedes, ¿ok? Después, cuando ya avancemos en la semana y estemos en la semana 2, ¿cierto?, que ya va a ser la próxima, en donde vamos a entrar a los módulos 3 y 4, ya de frente ahí vamos a cambiar un poquitito de tema y vamos a salir del diagrama flujo, ¿cierto?, este programa, no vamos a meter en Excel. Bueno, el que lo esté realizando en Excel no se va a cambiar de programa porque va a estar en Excel, ¿ok? Pero ya no vamos a meter a la utilización del Excel y por lo tanto vamos a empezar a conocer o reconocer, como dice diciendo, los aspectos básicos de una planilla de Excel. ¿Cierto? Saber qué es lo que ocurre cuando yo, lo más probable es que ustedes ya lo hayan usado Excel, pero de manera ya impresionante, y por lo tanto yo entiendo que esto no debiera ser una complejidad para ustedes, pero así está estructurado, ¿cierto?, la asignatura y eso es lo que nosotros vamos a pasar. ¿Ok? Entonces vamos a saber, por ejemplo, qué es lo que es una hoja de cálculo, una columna, una fila, una celda y un rango. O sea, son cosas básicas, pero es importante que se sepan, porque puede que alguno de ustedes, ¿cierto?, no haya tenido todavía la experiencia de usar Excel, y por lo tanto, para eso está. ¿Ok? Después, una vez que ya comencemos a revisar, a chequear y a conversar acerca de lo básico de qué es lo que ocurre con Excel, lo que podemos hacer, qué es lo que representa, ¿cierto?, el programa en sí, vamos a empezar a analizar los tipos de datos que nosotros podemos manejar en la información que yo almaceno en la planilla de cálculo. Y, ¿cierto?, sabemos que son, por ejemplo, numéricas o alfanuméricas, variables, no variables, y cómo yo puedo seleccionar esos datos. Siento que de repente yo puedo tener una tabla bastante grande, por ejemplo, 800, 500, 1000 datos. A lo mejor estoy trabajando en una empresa, ¿no es cierto?, que distribuye algún bien que ahora están de moda, ¿no es cierto?, los delivery, y puedo tener 2.000, 3.000, 5.000 clientes que están a lo mejor distribuidos en distintas comunas, están distribuidos a lo mejor en distintos niveles etarios. Hay algunos que son mucho más jóvenes, otros que son como yo, por ejemplo, más viejitos. Y también puede ser, ¿no es cierto?, el tipo de consumo que realizan o cuando se concentran más, si son los viernes o los lunes o los fines de semana. Entonces yo puedo ir haciendo selección de datos para no utilizar siempre, ¿cierto?, las 5.000, por ejemplo, datos que tengo acumulados de mis clientes. A mí me interesa hacer una muestra de jóvenes de 30 a 20 años y que consuman más los fines de semana. Y me sale, ¿cierto?, aprieto un par de teclas y me sale una lista completa y ahí me concentro en ellos como para hacerle alguna promoción, enviarle ahí una fotito el fin de semana de algo que y yo sé que le interesa, ¿cierto? ¿Para qué? Para que me haga los pedidos. Bueno, para eso me sirve, ¿cierto?, este asunto de reconocer y entender que los datos yo los puedo manejar de la manera que a mí me interesa que se representen. ¿Ok? Y como dice ahí, ¿cierto?, la última parte, bueno, ya una vez que yo tengo los datos, ordenar los datos, encabezar los datos, ¿cierto?, el primer dato y el último dato, hacer un salto de página, filtro de datos, y después, que también es importante, aunque parezca, ¿cierto?, así como, oye, como tan fácil, pero así va a ser, ¿cierto?, necesitamos imprimir. Entonces, bueno, obviamente que nosotros no vamos a imprimir en la realidad, porque de partida, si aunque ustedes imprimen, yo no lo puedo ver, ¿cierto?, porque no vamos a estar ahí físicamente, pero por lo menos el proceso, ¿cierto?, cómo hacer las áreas de impresión, la tabulación, cuando las tablas son muy grandes, y yo quiero imprimir y me empiezan a salir 20 hojas, no me di cuenta porque no tabulé, y me podían haber salido los ojos de 10 hojas y ya, ¿cierto?, no pude parar la impresión. Bueno, esos detalles, ¿cierto?, para que no ocurran, es lo que nosotros nos vamos a entretener también en la segunda semana.
Entonces después seguimos avanzando, ¿cierto? Ya vamos, si me lo permite el sistema, pasa que me faltó ahí, ya iríamos la tercera semana, ¿cierto? Ya estaríamos casi entrando a la mitad más uno, y ya estaríamos en el módulo 5 y 6, seguiríamos utilizando Excel, seguiríamos utilizando la herramienta planilla de cálculo, pero ahora vamos a ver funciones, ¿cierto? Un poquito diferentes de lo básico. ¿Y cuáles son las funciones que vamos a realizar? O que vamos ¿cierto? A ver, a hacer trabajo, así lo vamos a entretener de repente, ¿cierto? Con base de datos para sacar cálculos. Bueno, las funciones matemáticas. ¿Ok? Y las funciones matemáticas, ahí vamos a ver que son las lógicas, las básicas y algunas avanzadas, ¿cierto? Pero tampoco, no es que sean extraordinariamente avanzadas y que estemos utilizando ahora una clase de matemática avanzada, ¿cierto? Como fórmulas de funciones al cubo o cosas por el estilo, sino que simplemente son relacionadas con la información que nosotros vamos a manejar y cómo la podemos de la mejor manera organizar. Después, una vez que realicemos las funciones de matemáticas, vamos a usar o a empezar a utilizar las funciones de texto. Como por ejemplo, ¿cierto? Como dice ahí, concatenar, el lado derecho, el lado izquierdo, el largo, espacio, mayúscula, minúscula, que son detalles, pero que también es súper bueno cuando yo, sobre todo, tengo que hacer una presentación, y la presentación se preocupa, ¿no es cierto?, de todos esos detalles, de la ortografía, de que la primera letra tiene que ser con mayúscula, que al final, ¿cierto?, tiene que ser de tal característica, tales condiciones. Bueno, esto me permite, a mí, estas funciones de texto me permiten de una manera bastante sencilla organizar todo lo que dice en relación con los textos, de tal manera que te quede todo perfecto y me acompañe bien con los gráficos, con las funciones que yo puedo entregar en cuanto, por ejemplo, cuadros y algún detalle que es la planilla de cálculo. Y finalmente, en esta ya tercera semana, cuando avancemos, vamos a estudiar las funciones estadísticas, pero las funciones estadísticas son las típicas también, ¿cierto? La que nosotros, por ejemplo, si después les toca estadística, yo no sé si ustedes ya tuvieron una estadística, pero si no han hecho estadística, ¿cierto? Yo también hago el ramo de estadística y también utilizo Excel, y donde se ve esto, el promedio, la media, la mediana, la desviación estándar, pero como les digo, tampoco nos vamos a entretener mucho, porque, insisto, la idea es pasar una parte, porque si no, no estoy haciendo el ramo de estadística, sino estamos haciendo el ramo de Excel. Pero de todas maneras vamos a tomar ese punto y vamos a hacer ejercicio. Lo bueno es que ustedes también van a tener una docente que les va a ayudar así como tutoría. Entonces ahí ustedes van a poder hacer mucho más ejercicio, porque ustedes saben que cualquier herramienta que yo necesite utilizar, mientras más la practique, más experto soy en ella, ¿cierto? La herramienta que a usted se le ocurra, ¿cierto? Ustedes la utilizan, van a quedar expertos. Bueno, esa es la idea también un poquitito con el tema de Excel. Ahora, las clases en Excel, ¿cierto? También es importante, nosotros vamos a hacer mucho ejercicio, ¿cierto? Yo creo que esta va a ser la primera, a lo mejor la primera y última clase que hablo, porque después simplemente vamos a empezar a utilizar la herramienta, ¿ok? Y ya, bueno, avanzando con la presentación inicial del curso, ¿cierto? Que es esta primera hora, ya vamos a la parte final de la cuarta semana, donde estamos con los módulos 7 y 8. Y de aquí nosotros nos vamos a entretener en generar tablas dinámicas y los famosos gráficos, que son súper entretenidos, porque los gráficos, como dicen, ¿cierto? Una imagen vale mucho más que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque yo presentando un gráfico sé exactamente cómo está la situación, y aunque yo esté hablando, mejor presento el gráfico y ahí después lo explico. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya estaríamos, como les digo, en la cuarta semana, estaríamos finalizando el curso planilla de cálculo, vamos a ver tablas dinámicas, que en definitiva, ¿cierto?, es una forma también así como bien didáctica de hacer una presentación de tablas para que no sea tan así esquemático, ¿cierto?, tan a blanco y negro, sino que de alguna manera yo le puedo dar relieve, le puedo dar un fondo, le puedo cambiar los colores, entonces lo hago mucho más entretenida en la presentación y por lo tanto mucho más pedagógica, ¿cierto?, desde el punto de vista de la visión, ¿ok? Entonces, donde vamos a ver, bueno, filtro avanzado y cosas por el estilo, que aunque aparezca, diga filtro avanzado, pero son metodologías que son relativamente sencillas de usar y por lo tanto esa es la que queremos aplicar. Después vamos a hacer, ¿no es cierto?, los famosos gráficos, que en definitiva es dentro de Excel es una de las funciones que sí es importante que ustedes manejen y que lo más probable es que ustedes ya lo hacen y deben ser expertos en el tema, pero igual, ¿no es cierto?, por último van a aprovechar de demostrar lo que son expertos, donde vamos a ver el gráfico de columna, línea, circular, barra, qué sé yo, ¿cierto?, ese tipo de cosas, donde yo, por ejemplo, le voy a entregar una serie de datos, ¿cierto? Una serie de columnas y tablas que ustedes tienen que analizar,
y les voy a pedir, por ejemplo, que hagan alguna investigación por ahí, por internet, ¿no es cierto? Todos tenemos acceso a la web, digamos, donde podemos realizar una cantidad, ¿cierto?, de datos, análisis, información y sacar de esa información lo que me piden, transformarlo en una tabla, ¿cierto? Y esa tablita es para llevarlo a un gráfico. Entonces, eso, si ustedes se fijan, vamos a hacer en la semana 4, donde finalmente, como dice ahí, ejercicio para realizar tablas y gráficos. Bueno, entonces, se entiende que si nosotros vamos a investigar información para transformar después esa información en una tabla, ¿cierto? En datos numéricos, ese dato numérico lo vamos a llevar después a un gráfico y es lo que van a tener como actividades durante esa semana. Entonces, si ustedes se fijan, no es una asignatura compleja, todo lo contrario, va a ser bastante entretenida. Es una asignatura que les sirve a ustedes, lo más probable es que ustedes ya manejan Excel y por lo tanto va a ser, ¿cierto?, muy entretenido y sencillo para ustedes, porque simplemente lo que ya saben lo van a tener que aplicar aquí, pero y aquellos que les faltan alguna parte o tienen algún desconocimiento, lo vamos a ir aprendiendo acá, de tal manera que todos queden capacitados en el uso de la herramienta de Excel. ¿Y por qué es importante usar Excel? Porque, por ejemplo, yo realicé algunas asignaturas, siempre realizo, ¿cierto?, durante los años, cálculo, costo, presupuesto, matemáticas, estadística, y todas esas asignaturas requieren el conocimiento de Excel para hacerlo mucho más sencillo. Lo hacen mucho más fácil, es como tener una calculadora, ¿cierto?, una calculadora financiera cuando yo estoy en finanzas, que me permiten calcular todos los datos. Bueno, el Excel también me permite utilizar, porque tiene herramientas financieras, y por lo tanto, aunque no tengo la calculadora financiera, yo teniendo Excel puedo realizar la actividad perfectamente bien y sacar todas las evaluaciones o los datos y antecedentes que me requieran en finanzas, y por lo tanto con mayor razón en estadística, con mayor razón en matemática. Entonces me va a servir para todas las funciones, ¿cierto?, importantes que yo realice en mi vida profesional, cuando ya esté usted trabajando en una empresa, el saber utilizar y manejar Excel y hacer una buena presentación más encima con buenos gráficos, ¿cierto?, con tablas dinámicas. Entonces, aparte que va a ser una muy buena herramienta para ustedes, va a ser entretenida, ¿cierto?, y va a ser algo que les va a permitir un mejor desarrollo profesional. Entonces, esa es la gracia de este curso o esta asignatura que se llama planilla de cálculo, ¿ok? Y, bueno, como siempre, se requiere, ¿cierto?, recordar que como todos los meses, bajo la modalidad presencial, ¿cierto?, perdón, como todos los periodos en realidad, porque los meses han sido intermedios, cada periodo dura un mes. En este caso ya estamos en el cuarto, el tercero terminó el viernes pasado y fue así como, ¿cierto?, porque no hubo periodo de una semana intermedia, sino que comenzamos inmediatamente. Y eso significa que el mes o las 4 semanas se dividen, como les digo, en módulos. Y ustedes ya saben que el módulo 1 y 2 es la primera semana, el 2 y 3 la segunda, el 3 y 4 la tercera, y el 5 y 6 la tercera, y el 7, 8 y 9 es la cuarta. ¿Ok? Ahí están los porcentajes de evaluación. Si ustedes se fijan también la primera, que dice relación con el diagrama flujo, tiene un 20%. Después, cuando ya estemos en Excel analizando los datos, ¿cierto?, la forma de chequear, de revisar, de ordenar los datos, ver el tema de las funciones matemáticas, las funciones estadísticas, es un 30% cada una de ellas. Y finalmente lo que es la última parte, que son los famosos gráficos, ¿cierto?, la representación de datos en gráficos, tenemos el 20% que conforman el 100%. ¿Ok? Usted sabe que de acuerdo a la normativa de NAC, todo alumno que aprueba o tiene un promedio, mejor dicho, ¿cierto?, de 5,5 en las 4 notas, no tiene que dar, o se exime, y por lo tanto no tiene que dar el examen, o aquel alumno que tiene de 5,4 para abajo sí tiene que dar el examen. ¿Ok? Y el examen obviamente es el módulo, como aquí se dice, ¿cierto?, se señala el módulo 9, que el módulo 9 no es de materia, sino que simplemente es el examen, y ese examen es el último día hábil de la última semana. ¿Ok? Por eso que la última semana siempre, ¿cierto?, como recordatorio, ustedes se acordarán que la semana pasada les pasó, la última semana es más corta, porque uno tiene que tener las notas, obviamente el promedio de las 4 notas, ¿cierto?, colocadas a más tardar el jueves, para que los alumnos que tengan que darlo el viernes sepan si quiénes tienen que darlo y quiénes no tienen que darlo. Entonces, por lo tanto, esa es la conformación
típica y normal, ¿cierto?, de un mes de clase dividido en 4 áreas y que yo les presenté cuáles son las áreas que vamos a ver en cada semana, ¿ok? Eso es lo que, en términos generales, yo les quería hablar con respecto a la forma, ¿cierto?, que está distribuida el mes de clase, como el test, o sea, como la asignatura, en este caso, online. ¿Ok? Recordarles que este último periodo, por lo menos en el caso mío, ¿cierto?, yo quiero ser un poquitito más relajado el tema de lo que es las clases, lo que es la presentación de materia, lo que es, ¿no es cierto?, el contenido a entregar, no significando eso que uno va a bajar el nivel o que va, ¿cierto?, no va a pasar toda la materia, todo lo contrario, vamos a pasar exactamente igual la materia, vamos a tener tiempo y tiempo prudente como para pasar la materia, ¿cierto? Les recuerdo que van a tener tutorías, por lo tanto van a tener más horas también de clase y por lo tanto van a poder realizar muchos ejercicios. Pero lo importante es desde el inicio, ¿cierto?, dado que ustedes van a ser administradores, por lo tanto, es importante que administren su tiempo, administren su actividad, administren su asignatura. Y todas las semanas las clases van a estar entre el día lunes y el día sábado, ¿ok? Por lo tanto, las evaluaciones correspondientes, que corresponden a la semana 1, 2, 3 y 4, que son las evaluaciones que ahí dice clarito, ¿cierto?, que son las sumativas, quizás lo que un porcentaje, y son las que me aportan nota, el plazo máximo para entregar van a ser los días sábados. ¿Recuerdan? Antes, por ejemplo, era el día domingo, pero eso era un cansancio para ustedes porque también muchos de ustedes trabajaban el día domingo y no descansaban en toda la semana. O sea, la idea es que se realice la actividad, se realicen los foros, por ejemplo, ¿cierto? Ahora ya estamos más desfasados, si ustedes se fijaron, ahora en alguna asignatura habían foros, cuestionarios, tareas, ¿cierto? El módulo 1, módulo 2, y por lo tanto habían 2 foros, 2 cuestionarios, 2 tareas, y más la evaluación, más los PPT, más alguna investigación, uno terminaba cansado, porque es verdad que el tiempo online utiliza mucho, ¿cierto? Mucho más tiempo que si estuviéramos en clases presenciales. Eso uno lo tiene que reconocer. Ya estamos en el 4.º periodo y por lo tanto se está intentando hacerlo de una manera mucho más entretenida, ¿cierto?, más práctica, más didáctica, que ustedes tengan algún tiempo de holgura. Y por eso es que las clases van a ser solamente los lunes, miércoles y viernes, ¿ok? Ahora, y lo otro, como les digo, dentro de la semana, de lunes a sábado, ¿ya? Para que ustedes mismos se vayan organizando y ustedes mismos vayan tomando su tiempo para conocer cómo se van a ir organizando, ¿vale? La mayoría, ¿cierto?, de ustedes ya conoce cuál es mi correo. Cualquier cosa, ¿cierto?, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, por favor, ustedes lo hacen llegar, ¿cierto? Y yo no tengo ningún problema en contestarlo. Lo más probable es que me vaya a demorar un poquitito porque uno no está todo el día conectado, ¿cierto? Pero sí, a medida que me vayan llegando, yo voy a responder sus inquietudes, sus consultas, sobre todo refiriéndose al tema de evaluación, ¿ok? Bueno, eso es lo que es planilla de cálculo, ¿cierto? Como esta primera actividad, esta primera videoconferencia. Simplemente no los quería cansar mucho. Creo que va a ser una de las pocas veces que voy a hablar, sino que simplemente podamos utilizar herramientas. Entonces ahora, por ejemplo, ¿cierto? Hablando de las herramientas, hay 2 que me interesa que ustedes sepan usar, que es una que yo acabo de abrir. No sé si los que están escuchando están viendo que yo abrí un programa que se Sí, llama profe. Sachi Modeler. ¿Lo vieron? Sí, Sí, profe. Ya, excelente. Este programita, tiene la gracia de ser gratis y encontrarse en internet. Entonces uno simplemente lo baja, ¿cierto? No pesa nada, por lo tanto no le va a ocupar memoria, ni disco, ni nada. Es tan bajito, o sea, tan liviano que simplemente bajarlo, digamos. Se demora un poquitito, ¿cierto? Es un poquitito lento en la apertura, en el detalle, pero eso, bueno, es algo que tenga así gratis para encima, ¿cierto? Pero por lo menos sí sirve mucho, ¿ok? Y este programa, después ya el próximo miércoles, cuando tengamos la clase como corresponde, ¿cierto?, lo voy a saber, lo vamos a enseñar a usar, a utilizar y todo el tema. Pero como la semana pasa tan rápido y además algunos se puede poner nervioso porque, ¿cierto?, las evaluaciones son hasta el día sábado y no el día domingo, un día menos, no se preocupen de eso, vamos a tener tiempo de más para hacer todas las cosas. Yo tengo que saber que el diagrama flujo, ¿cierto?, que es lo que vamos a comenzar la clase el día miércoles ya con materia, es una representación gráfica de una actividad. Entonces, la representación gráfica de una actividad, obviamente, por ejemplo,
cualquiera de esas sea, tiene un comienzo y tiene un final. Entonces, yo tengo que saber que aquí, en este lugar que yo estoy mostrando, hay círculos, ¿cierto? Hay rectángulos, hay rombos, y yo tengo que entender qué es lo que significa uno y significa el otro. Este es el símbolo del inicio de cualquier actividad. La actividad que yo realice, sea del tema que sea, tiene que tener un inicio, ¿cierto? Es como cuando yo tengo una lámpara y la tengo que enchufar a la energía eléctrica, si no, por la lámpara sea muy moderna, muy simpática, muy entretenida, muy de todo, si no la enchufo no prende. Bueno, aquí lo mismo, ¿cierto? Yo tengo que tener un inicio para que esté conectado con el sistema. Y si ustedes se fijan, cuando yo pongo el inicio, automáticamente se me aparece un rombo, se me aparece un círculo, se me aparece un cuadrado, que son las actividades que pueden seguir después. Entonces yo simplemente después voy arrastrando, y por ejemplo aquí yo pongo una tarea 1, que puede ser, ¿no es cierto?, supongamos, confeccionar pan. Ya que estamos todos en cuarentena, ¿cierto?, estamos expertos en comida, confeccionar pan. O, ¿cierto?, fabricar pan, como usted quiera hacer, como quiera ponerlo. Y después yo voy, por ejemplo, a lo mejor haciendo otra actividad aquí, puede ser, después lo vamos a hacer con calma, yo lo estoy haciendo rápido para no aburrirlo. Aquí lo cierto puede ser preparar, porque la actividad se llama confeccionar pan. Después la segunda va a ser, bueno, si quiero confeccionar pan, tengo que preparar la harina o preparar los elementos para hacer la masa, porque no voy a preparar la harina porque la harina la compré, ¿ya? Ya me equivoqué ya. Y así, entonces, por ejemplo, yo puedo hacer después, utilizando los distintos símbolos que tiene el sistema. Cuando yo tengo un rombo, el rombo, si ustedes se fijan, tiene puntita, y por lo tanto me permite sacar hacia el lado distintas actividades. Entonces yo puedo tener acá, por ejemplo, ¿cierto? Del rombo, ya saqué dos actividades, entonces le pongo aquí la masa, por ejemplo, ya preparar la masa, qué sé yo. Y después le pongo, ¿tiene sal? Porque de repente uno hace la masa y todo, no, oye, ¿tiene sal o tiene levadura? No sé, lo que ustedes quieran preguntar. Entonces, por un lado ponen sí y sigue. No, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ponerle la levadura y sigue. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la gracia de que utilizar un diagrama de flujo, que es una actividad que yo puedo realizar tan sencilla. Bueno, para algunos puede ser sencilla, porque yo no sé ni hacer pan, pero no importa, ¿cierto? Pero hacer la masa e ir preguntándose, ¿tiene levadura la masa? No, ponle levadura y sigue. Sí, tiene, sigue, sigue. Entonces después, ¿tiene sal? Sí, y así. Hasta el final, no sé, elaborar los panes, ponerlo en una bandeja, ponerlo dentro del horno y sacar el pan. Listo. Esos son los pasos lógicos, pero dentro de cada paso lógico se tiene que ir cumpliendo alguna actividad. Entonces, si ustedes se fijan, es entretenido conocer un programa de tal manera que me permita a mí ir avanzando en la forma como se realizan las actividades. Y, por ejemplo, cuando ya termina, yo tengo que pinchar el botoncito rojo, que es el que está acá. Si lo pincho ahí, dice evento de fin. O sea, con eso el evento inicial comienzo, el evento final termino y se me acabó el diagrama flujo. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia del diagrama flujo. Si ustedes se fijan, no es complejo. Depende, obviamente, depende de la actividad, porque si hay una actividad que tiene subpartes y dentro de esa subparte yo tengo que conocer muchos temas, bueno, se me puede complicar y hay diagramas flujos que son para expertos en el tema. Nosotros no vamos a realizar un diagrama flujo, sí, sino tan simple como es. ¿Cierto? Por ejemplo, en el ejemplo que yo le puse en la semana, si alguno ya lo vio, era como un diagrama flujo para encender una lámpara, ¿cierto? Ya, la lámpara está enchufada, sí, bueno, préndela. ¿Prendió? No. ¿Tiene ampolleta? O sea, cosas tan básicas como eso, pero esa es la gracia del diagrama flujo. Tampoco yo no me voy a complicar, y lo voy a insistir con diagrama flujo extremadamente complejo, de tal manera de complicarle la vida. Si lo importante es que ustedes sepan utilizar el diagrama flujo, y que mejor se pueden utilizar un programa que se llama Visage, ¿ya? Y el otro que todo el mundo sabe y que todos conocemos, y que también se lo voy a mostrar así rápidamente, pero ya el miércoles con detalle lo voy a ir haciendo paso a paso. ¿Cierto? Tenemos el Excel, que yo ya le abrí un Excel, donde simplemente cuando hice insertar, ¿cierto? Yo me voy a forma, que está acá, y aquí si ustedes se fijan, dice diagrama flujo, ahí donde yo estoy en este momento, lo voy a destacar un poquitito. Espérenme un cochito. Acá, ¿cierto? Fórmula. Ah, no me sirvió el cuento porque no me permite. No. Ya. Tengo que hacerlo. Primero meter aquí. Acá. A ver, ahora si no se me desaparece. Ya. Ya no quiero hacerle perder más tiempo. Acá, ¿cierto? Acá. Formas.
aquí habla de diagrama flujo, y si yo hago doble clic, por ejemplo aquí, si ustedes se fijan, ahí me apareció el famoso botoncito, supongamos, ¿cierto? Que si yo lo quiero hacer con inicio. Y después simplemente voy aplicando o apretando, ¿cierto? Perdón, en el diagrama flujo, los símbolos cuando ya los conozca bien, ¿cierto? Doble clic y ahí aparece y lo voy juntando, lo voy realizando y vamos a ver cómo se confecciona. Y lo mismo que hago en el diagrama flujo, que la gracia del diagrama flujo, como es un programa específico de eso, ¿cierto? Yo simplemente arrastro y lo voy haciendo y las flechitas me van quedando inmediatamente, que en cambio yo aquí tengo que, ¿cierto? Ver dónde está la flechita, tengo que poner la flecha para acá, o sea, ahí ya me estoy demorando un poquitito, la flecha a lo mejor me quedó chueca, no sé, ¿cierto? Pero de que sirve, absolutamente sirve porque sí cumple el mismo propósito, ¿ok? Entonces esas son las dos herramientas que vamos a utilizar en esta primera semana, el Visachi, ¿cierto? Que es el programa profesional, digámoslo así, que porque existe una variedad, como ustedes comprenderán, de programas, ¿cierto? En el sistema, pero yo simplemente elegí uno que sea profesional, muy utilizado en la industria o la empresa en particular, en general, ¿cierto? La parte de administración, y que a ustedes les sirve también porque es gratis y por lo tanto tendrían una herramienta ahí profesional ya a su alcance, digamos, ¿ok? Y el otro es simplemente el Excel, que ya todos lo tienen y por lo tanto, ¿cierto? Se entiende que también debiéramos tener Excel porque la asignatura, las 4 semanas, vamos a hablar de planilla de cálculo. Entonces, si no tengo planilla de cálculo, estoy complicado, ¿cierto? Entonces, esa es la gracia de este curso, digamos. Que vamos a ir utilizando herramientas que después le va a permitir a ustedes lograr un desarrollo más fácil de toda la información, como dice ahí, ¿cierto? Programarla y organizar todo lo que es la serie de datos, los antecedentes que yo puedo tener en una empresa, de tal manera después simplemente transformarlo en información y hacer presentaciones correctas con tablas dinámicas, ¿cierto? Con círculos, con gráficos. Y esa es la historia de de esta asignatura, perdón, que se llama planilla de cálculo, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, hay la herramienta Excel y la herramienta Visachi. Voy a dejar de compartir. Me volví a la sala. Ah, los pillé, los pillé. Ahora que los veo, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Bueno, no son, ¿cierto? Semanas que les va a significar una manera así casi extraordinaria de quedarse así medio complicado con el Excel, todo lo contrario. Van a ser siempre actividades que van a ser entretenidas, ¿cierto? De aprendizaje. Obviamente que vamos a ir avanzando en la medida que todos lo pueden realizar, ¿cierto? Porque la idea es que todos vayan avanzando en la medida de lo posible, todos puedan ir realizando el Excel en ese momento, simplemente viendo lo que yo estoy diciendo, después ustedes lo van chequeando. ¿Cierto? Para eso, todas las semanas también yo les subí algunos videos, y los videos de alguna manera están obviamente centrados, ¿cierto? En la semana particular de lo que estamos viendo. Esta semana, como les puedo decir, lo que vamos a ver es diagrama flujo y todo lo que es PPT, todo lo que es video, ¿cierto? Todo lo que es alguna actividad formativa, dice en relación con el diagrama flujo, ¿ok? Así que, bueno, para no aburrirlos más en esta primera clase, no se olviden, ¿cierto? Aquí estoy, su profesor Luis Quiñones. Vamos a ver en esta semana Visachi, que yo le voy a mandar un correo, ¿cierto? Cómo pueden bajarlo. A lo mejor algunas de ustedes hasta yo lo bajó porque en uno de los PPT dicen. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta. Es que usted mandó un link en el primer PPT, pero el problema es que no se puede descargar porque pide que tengan una cuenta, pero en la cuenta piden que sean de parte de una empresa. No, no, no. Mira, si la primera vez cuando tú tienes que poner los datos tuyos y pronto, no hay ningún problema, pones tu correo, tus datos y con eso automáticamente te lo bajan. ¿Ya? No me lo permitió, me pidió más datos y me pidieron datos de si era parte de... Sí, puede ser que el link que te voy a bajar yo es mucho más sencillo, ¿ya? Porque el que está ahí es como el más profesional. Entonces yo le voy a mandar un correo ahora, cómo pueden bajar de una manera mucho más sencilla, abriendo una cuenta bien básica, porque eso es lo que primero que piden, abrir una cuenta en todas partes, ¿cierto? Cualquier programa que uno baje te preguntan cómo te llamas, tú lo puedes poner, no sé, por Condorito, y cualquier cosa te lo bajes, te lo mandan igual. Pero la idea es que sea con sus datos reales, porque también igual es importante si le llega alguna información, alguna cosa, actualización, y ya que tienen el programa que lo puedan usar, ¿ya? Ya, profe, porque igual me costó mucho bajarlo.
Ya, bueno, mejor todavía. O sea, mejor no que te haya costado, en el sentido de mandarle este correo para bajarlo de una manera más sencilla, ¿ya? Por lo menos, por ejemplo, la asignatura pasada yo lo utilicé en 2 cursos y con el correo que yo lo envié, ¿cierto? Bajaron con el link sin ningún problema. Hubo algunos alumnos que tuvieron problemas de bajarlo porque tuvieron problemas de internet, era muy lento su internet, o cuando querían abrir el programa se demoraban 2 o 3 minutos y ya al final quisieron hacerlo en eso. Bueno, si ocurre algo así, no hay problema, ¿ya? ¿Vale? Ya, chicos y chicas, me alegro verlos de nuevo por acá. Ya nos estaríamos juntando el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Como les digo, yo un ratito más le voy a mandar el correo, ¿cierto? Para que ustedes puedan ir bajando el Visachi para aquellos alumnos que quieran utilizarlo, porque como les mostré, es bastante entretenido, profesional y puedo realizar un buen diagrama flujo. Ahora, el que no, le voy a insistir eso, que eso muy claro para ustedes, ¿cierto? El que ya tiene Excel y tiene problemas de internet, simplemente utilice Excel y utilice el diagrama flujo, porque en definitiva el diagrama flujo se van a demorar un poquito más de hacerlo, pero igual lo van a hacer, ¿ok? Así que eso. Ya, chicos y chicas, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, 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 profe. chao, Chao, profe, gracias. chao. Voy a finalizar ahora para... No se olviden que las clases, como son grabadas, después se suben también al aula habitual para que alguno de ustedes no pudo ingresar por algún motivo particular, lo pueda bajar y lo pueda checar, ¿ya? Así que, chao, chao.